varios años estoy entregando a ustedes los artículos que estoy escribiendo progresivamente, sobre todo una problemática actual que tiene una larga historia. Claro, es un artículo de filosofía, y la filosofía es la pregunta por el sentido de la vida. En diferencia con la ciencia que es la comprobación de los hechos, mientras que la filosofía pregunta por el sentido de los hechos. Es importante que hablar de esto por lo que ustedes experimentan en sus aulas con los estudiantes. Voy a dar un pequeño recorrido rápido histórico, un resumen, para ubicar lo que pueden leer en este último artículo. Más o menos por el siglo XVI, el filósofo John Locke define que el hombre es libre. Y esa definición no se puede negar, vino por una influencia de un filósofo francés, Descartes, y él dijo: dudo, luego existo. Lo han escuchado mil veces. Esa es una ruptura con todo el pasado. Por en todos los siglos anteriores, lo que llamaban en Europa la Edad Media, la base de todo era la fe. Todo el mundo creía en Dios. Nadie dudaba de la existencia de Dios. Y viene ese francés y dice: dudo, luego existe. Es decir, el fundamento de todo es la duda, no la fe. Él va a tener influencia en la filosofía inglesa y va a ser John Locke, que va a promover la idea de la libertad, que posteriormente va a terminar en el liberalismo. Es decir, el hombre tiene autonomía. Es otro concepto fundamental de la modernidad, la autonomía. El hombre es autónomo. Mientras que anteriormente el hombre hacía lo que decía el rey o lo que decía el papa. Ahora ya no, el hombre es autónomo. Viene el cuestionamiento de la monarquía para introducir, después con la Revolución Francesa, que es posterior, el sistema democrático. No hay una autoridad que decida y sabe todo, sino el pueblo va a decidir. ¿Y cómo va a decidir? Eligiendo sus representantes que constituyen una asamblea, un congreso, un parlamento, que dan las leyes que son la voluntad del pueblo, y estas leyes protegen nuestra libertad. Si el cumplimiento de la ley es la protección de nuestra libertad, si todos los habitantes de Perú cumplen la ley, nadie debería preocuparse. No habrá asaltos ni robos, no habrá ningún problema si todos cumplen la ley. Entonces surge una nueva época, la autonomía del hombre, y el hombre va a desarrollar su propia historia, la emancipación del hombre. Ya no el hombre sometido al papa y al rey, sino el hombre emancipado. Y tenemos durante varios siglos lo que llaman la modernidad. Hasta que al comienzo del siglo pasado, en fines del siglo XIX, se dan cuenta que la razón no resolvió todos los problemas. Quedaban muchos problemas pendientes y problemas muy graves en la sociedad humana. La guerra seguía, existía el colonialismo, existía la pobreza. La ciencia y la tecnología que habían ofrecido resolver los problemas no habían cumplido. Y surge el cuestionamiento de la razón. El famoso filósofo Friedrich Nietzsche, que alguno ha escuchado su nombre, dijo: en la Edad Media tenían la fe en Dios. En la modernidad tenían la fe en la razón. Fe en la razón, porque la razón no sirve para nada. Ha hecho ciertas cosas, se han logrado ciertas cosas. La ciencia y la tecnología
son necesarias, pero queda mucho problema pendiente. Y cuestiona la razón. Entonces entramos en el siglo XX, el siglo donde nosotros hemos nacido, el siglo que ya no acepta ni la fe ni la razón. ¿Y qué queda entonces para el hombre? Los instintos. Surge de nuevo, en cierto sentido que dijo Kant, la duda, sino el esquepsis. El fundamento ya no es la fe, ya no es la razón, no se sabe. Ese es el principio. Ningún filósofo del siglo XX, todos los grandes filósofos, Heidegger, Sartre, Foucault, todos esos grandes filósofos, parten del principio de que no se sabe. Y como dice Nietzsche, no se sabe la diferencia entre el bien y el mal, porque no hay ninguna verdad. Todo es interpretación de interpretación. Si yo asalto al profesor Jaime Pedreros acá y le robo 1,000 soles, voy a decir es un bien para mí y para él es un mal. Pero es cuestión de interpretación. Él lo interpreta mal y lo interpreta bien. Si todo es interpretación de interpretación, porque no hay verdad, no hay objetividad, no hay razón. Ese es nuestro siglo. El siglo donde ya se duda de todo, donde no hay verdad. Y si no hay verdad, tampoco hay ética. Todos conocemos lo que está ocurriendo, no solo en el Perú, pero a nivel mundial. La ética ya no existe. Lo han llamado la crisis de los valores. Una crisis de los valores, y se sigue hablando de esto. La corrupción, y la televisión, la vulgaridad. El primer filósofo que describió la ética fue Aristóteles, porque su gran maestro Platón y anterior de Platón, Sócrates, entendían que el hombre vivía su vida, una cosa se iban bien, otra se iban mal, y dependía de las circunstancias, de la suerte, etc. Pero Aristóteles dice, el hombre está dirigido a hacer bien, y no solo el hombre, sino toda la naturaleza, las plantas, los animales, el hombre, todos buscan de realizarse. Quiere ser un buen profesor, quiere ser un buen alumno, quiere ser un buen futbolista, quiere ser un buen atleta, quiere ser un buen médico. El hombre busca su realización, busca su bien. Y también en esto influye la ética, porque para ser un buen profesional también tiene que cumplir ciertas condiciones éticas o morales. Forman parte del bien. Nosotros vemos inmediatamente la gran diferencia con el siglo XX. El bien no existe. Si todo la posmodernidad es una consecuencia de la modernidad. La duda de todo es porque solo se ha desarrollado la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología es una comprobación material de la materia. Si conocemos hoy en día un desarrollo enorme, la ciencia cambia todos los días, la tecnología también, y se ha concentrado en las grandes empresas multinacionales que están encima de los gobiernos y compiten entre ellos para producir mejor y más barato. Es la competitividad. Por eso se habla en las universidades de la competitividad. Si quiere formar un hombre competitivo, que sea técnicamente, científicamente mejor que otro, pero eso es un hombre sometido al interés
de la empresa transnacional. Es decir, la universidad, en el caso que se respeta la universidad, porque las empresas transnacionales tienen sus propios centros de investigación, es para formar una persona competitiva, pero no una persona humana, un instrumento para la producción, pero no una persona que sabe comportarse, que sabe convivir con los demás. Y por eso vemos entre la sociedad la creciente desconfianza entre las personas, el fracaso de los matrimonios, porque el hombre ya no está formado para relacionarse con los demás. El hombre es solo un instrumento. Relacionarse con los demás supone valores, supone ética, supone normas. Las relaciones se fortalecen por respeto de los valores entre las personas. Entonces vemos en nuestras aulas de alumnos que ya no tiene ética, no tienen valores, tratan de copiar en los exámenes. Una parte de los alumnos se dedican a fiestas, a los tragos, a las drogas, y otra parte estudia, pero tienen pocos valores. ¿Quién es culpable de este problema de la juventud? Nosotros, los adultos. Nosotros hemos construido este mundo. Nosotros hemos inventado la ciencia y la tecnología. Nosotros hemos desarrollado la ciencia y la tecnología y nos hemos olvidado los valores en la persona. Lo básico, lo que define las relaciones entre la persona. Y que el hombre no es capaz por sí mismo de desarrollar toda su vida. El hombre no es totalmente autónomo. El hombre es limitado. El hombre tiene sus límites. Ha surgido en los últimos 20 años un intento de superar ese problema por medio de los derechos humanos. Saben mucho de los derechos humanos. Si aceptan que existen derechos humanos, para Nietzsche y todos sus seguidores no existen. Es decir, reconocen que la razón no es suficiente. Ya no aceptan la metafísica y el fundamento de la ética, porque sin Dios no se puede fundamentar ninguna ética. ¿Por qué un hombre va a dar órdenes a otro hombre? ¿Cuál es la autoridad? Todos somos iguales. Nadie puede ordenar a otro. Es un principio básico. Si todos somos iguales, la igualdad es una de las características del sistema democrático. En la metafísica tradicional se hace una referencia a la existencia de Dios. La gran pregunta es, ¿por qué existe el universo? No hay una respuesta. Sin embargo, existe. ¿Por qué existe si no hay una respuesta? Si no hay una explicación. Y esto nos hace ver que debe existir Dios. Y si existe Dios, existe también obligación de nuestras relaciones con Dios, que es la ética. Entonces, para el mundo ateo, que no cree en Dios, no puede fundamentar una ética. Entonces, ¿qué dice? Vamos a formular la metaética. Si vamos a creer que existen ideas reguladoras. Ese día Nietzsche tenía razón. Hay que creer en la razón. Si no, no se puede vivir. Nietzsche dice, en la razón no se puede creer, entonces hay que formar el superhombre. Cada uno trata de avanzar todo lo que puede, agradar todo lo que puede, si es necesario mentir, engañar, matar, no importa, cada uno busca su propio interés. Para evitar ese caos que vivimos, empiezan a hablar también de los derechos humanos
y se acepte que existe la razón, que acepte que existen ideas reguladoras, lo que tradicionalmente llamamos los principios. Estas grandes ideas reguladoras son la verdad, el bien, la justicia, la belleza. Esas son las grandes ideas reguladoras a partir de las cuales se puede formular una ética, las normas para un comportamiento humano. ¿Pero qué está ocurriendo? Esos derechos humanos están teniendo cada vez más un aspecto individualista. Mis derechos. Un senderista que pasó por el tribunal militar, condenado por 20 años, va a la corte de San José y lo liberan porque había un error en el proceso. La corte militar, jueces sin rostro, no es legal, es contra la Constitución. Hay que rehacer su juicio y hay que pagarle 10 millones de soles porque lo ha tratado mal. Y son los derechos humanos en sentido individualista. No entienden que este individuo, ese terrorista, hizo un daño enorme a la sociedad por millones y millones. Si no hay la dimensión social del derecho, porque si yo tengo un derecho, el otro también tiene un derecho, y por lo tanto yo tengo una obligación y él tiene una obligación. Este aspecto de las obligaciones no aparece en los derechos humanos, solo una frase de todo el volumen de los derechos humanos. Entonces, falta algo en los derechos humanos. Falta la preocupación para el otro. Y la preocupación para el otro es el fundamento de la ética, que es el amor. Solo el amor lleva a la persona a entender la problemática de los demás, a preocuparse para los demás. Bueno, en 2 palabras, mi introducción a mi artículo. Gracias.